Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, el doctor Andrés Gil Domínguez, hombre de La Pampa, donde escribe en el diario La Arena, en otras cuestiones, abogado, doctor en Derecho, en la Universidad de Buenos Aires, muchas otras cosas. No quiero decir para que tengamos más tiempo de analizar este día tan complicado y difícil como es esta huelga que se planteó en el país. Andrés, te agradezco mucho tu presencia y creo que tenemos que ponernos la tarea de ver cómo resolvemos estos problemas. Yo sostengo una cuestión. Yo digo que cuando se firma el acuerdo con el fondo o se le otorga al país 20.000 millones, ahí comienzan los problemas, porque nuestras acciones en ese sentido eran de mucha dependencia de lo que ocurría con el poder del Estado. Y lo otro es que creo yo que también el problema que se plantea en la Corte es otro problema de seriedad institucional. Poder del Estado, artículo 94 de la Constitución, una serie de cuestiones que yo creo que tenemos la obligación de solucionar de alguna manera, pero con dignidad y con principios que a veces afecten incluso a los intereses políticos. Yo creo que hay que dejar de lado y hay que pensar cómo hacemos lo institucional, que creo que es lo importante. Vos que sos profesor y abogado, decime cómo lo ves al tema. Mirá, a lo largo de la historia económica argentina, cada vez que hemos concurrido, le hemos pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional y hemos celebrado un acuerdo de stand-by, un acuerdo de refinanciamiento, es porque el plan económico de ese momento estaba en serios problemas y usualmente han terminado mal esos planes económicos. Y cuando mejor le ha ido a la Argentina es cuando la Argentina ha intentado desendeudarse, sacarse de encima la tutela del Fondo Monetario y tratar de desarrollar una política económica más autónoma. Mucho más aún en este caso, en donde todavía no sabemos cuáles son las condiciones en las cuales se va a celebrar este acuerdo. Claro. Porque existió hace unos días atrás lo que para mí es una de las mayores claudicaciones del 83 a la fecha por parte del Congreso de la Nación. Claro. Aprobar un decreto de necesidad y urgencia que habilitaba al Poder Ejecutivo a celebrar este convenio con el Fondo Monetario Internacional sin conocer el contenido, sin conocer las condiciones. Al libro cerrado. Y a través de un decreto de necesidad y urgencia, cuando nuestra Constitución es muy clara, otorgándole al Congreso la capacidad de aprobar o no este tipo de acuerdos, y hay una ley vigente específica de la época de Alberto Fernández, en donde reafirma esta voluntad del Poder Legislativo, esta titularidad, esta capacidad del Poder Legislativo del Congreso, cuando se refiere de aprobar o no acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, estamos en una situación compleja. Cada vez que se ha ido a buscar fondos frescos, se ha aumentado la deuda, los planes económicos han tambaleado y la dependencia de un órgano financiero que obviamente como que te presta, te controla, no le ha hecho bien al sistema productivo y económico argentino. Y una cosa más, Andrés, vemos ahora que ante la huelga de hoy, se habla de 200 millones que va a costar este tema. Otro habla de 300, pero lo que quiero decir es que ¿por qué llegamos a este momento? Si nosotros hubiésemos hecho las cosas como marca la Constitución, no hubiera habido ningún problema, ni huelga, ni nada por el estilo. También se habla de que las huelgas se llevan a cabo cuando no hay gobiernos peronistas. Y yo creo que eso es demasiado importante. Puede darse eso. A mí me parece que en este país uno tiene que hacer siempre análisis desde una perspectiva realista.
Es cierto que a gobiernos peronistas se le hacen menos huelgas que a gobiernos no peronistas. Eso es cierto y es un dato de la realidad. Ahora, la huelga es un síntoma de un malestar social. Así es. La huelga es un síntoma de una ruptura de diálogo y de la imposibilidad de llegar a determinados tipos de acuerdos. Más allá de que puede existir este sesgo de que en gobiernos no peronistas hay más huelgas y en gobiernos peronistas no hay huelgas o hay pocas huelgas en relación. La huelga es un derecho que está en la Constitución, es un derecho que está en los tratados internacionales sobre derechos humanos y que desde un punto de vista cultural y sociológico es un síntoma de malestar de la sociedad. Efectivamente. Es un síntoma de malestar porque hay huelgas como la de hoy que tienen alto grado de acatamiento. No es que hay una rebelión social y popular contra la huelga, sino que hay un alto grado de acatamiento, más allá de que muchas veces sirve de transporte, es más difícil, pero hay un alto grado de acatamiento y un alto grado de legitimidad. Entonces me parece que dentro de este esquema, que es cierto, lo que dicen esta doble vara, la huelga siempre es un momento, especialmente una huelga general, un paro general, es un momento para reflexionar, es un momento para ver qué se está haciendo mal y qué se puede mejorar. Ahora, yo digo una cosa, Andrés. Yo soy convencido que dialogando se resuelven los problemas. Y siguiendo lo que vos decías, yo pienso que lo que tenemos que hacer en definitiva, si tiene la razón uno, razón otro, es abrir un gran diálogo en el cual establezcamos los principios que cada uno sostiene, pero siempre basado en esto, en la Constitución. Diálogo, acuerdo, entendimiento, o como le quieras llamar, pero respetando la Carta Magna. Es que la Constitución, especialmente en su reforma en 1994, es muy sabia porque es una Constitución consensualista, que busca el diálogo, que busca el acuerdo para actos trascendentales, como por ejemplo designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sí, sabré porque estuvimos ahí. Por eso, vos fuiste uno de los que la talló y la labró. Y dentro de esta lógica, más allá después lo que se escribió, la lógica política, la realidad de la Convención de Constitución, quisieron dejar como legado una lógica consensualista, de diálogos, de acuerdos, que implica no ver al opositor como un enemigo, claro, sino que ver a alguien con el cual en algún momento se tiene que hacer un acuerdo. Por eso, para designar jueces de la Corte Suprema, se establecieron 2/3 de los miembros presentes del Senado. Un acuerdo con una mayoría importante. Y, si no, y la única forma de llegar a esa mayoría es a través del diálogo, del acuerdo. Es imposible llegar a esa mayoría, como intentó hacerlo Milei, a través de la imposición. Es imposible. Y cuando encuentra el límite del rechazo, esto no es algo que implique una disfuncionalidad del sistema. Esto es que el sistema está funcionando muy bien. Porque para llegar a la Corte Suprema de Justicia hace falta un gran apoyo de las fuerzas de representación popular. Y acá sobran mujeres, que son las que tendrían que ir a estos dos lugares especialmente. Sí, bueno, no, ninguna. Y también hombres, sobran juristas en Argentina que pasarían el filtro y que llegarían a los 2/3. Lo que pasa que son personas independientes. Claro, son personas de nada. No que son no van a arrodillarse. No, y no son personas que van a responder automáticamente a uno u otro sector. Claro. Y esa es la idea o de la búsqueda de consensos. O, bueno, si responden que sea uno y uno, que sean 2 y 3, pero un acuerdo donde... Y que se integre en la Corte como corresponde. Y que sea a través del mecanismo regular de designación de los jueces, no a través de un procedimiento excepcional para ciertas ocasiones muy particulares que no se daban ahora, y que si de haberse consolidado se hubiese evaporado la división de poderes, porque entonces cualquier presidente, esperando el receso del Senado, hubiese podido designar a cualquier juez inferior ante una vacante. Tenemos tiempo para seguir analizando en el programa de hoy, así que te dejo a vos. Tenemos que insistir en lo otro que manifestaste, que es que el diálogo, el acuerdo, como dijimos, tiene que primar por sobre cualquier sector político. Entonces era
una síntesis de lo que podemos hacer, de que yo te dejo que vos expreses cómo crees, primero, si el gobierno entenderá el diálogo y entenderá el principio de ajustarse a la Constitución. Segundo, porque quedó demostrado en la propuesta que hicieron a la Corte que pasó. En otro aspecto, los sectores políticos yo creo que van a estar de acuerdo en el diálogo y no como el presidente dijo a la miércoles, al ancho y de no sé cuánto. Yo creo que no es forma de tratar a la gente y de tratar a los que no comparten tu criterio. Bueno, en primer lugar, este es un gobierno que descree del sometimiento a la Constitución y a las leyes. Es un gobierno que cree en un modelo en donde va generando su propia normatividad. No se somete y cumple con la normatividad existente, sino que lo que hace es crear su propia normatividad, aunque choque frontalmente contra la Constitución y las leyes. Y es un gobierno que no cree en el diálogo. Nosotros ya veníamos de la grieta. Yo te digo, te doy un caso concreto, a mí me fastidió bastante cuando Milei en un discurso dijo esta va a ser el año en que el país va a resolver sus problemas. No en 100 años, Andel. 100 años se inventó que en 100 años no se resolvía nada y que en un año se iba a resolver. No, en un gobierno, digo. Además, hasta acá nosotros hemos vivido la grieta y ahora pasamos al abismo. Eso. Y ninguno de los dos ha sido hasta acá un método que ha significado la posibilidad del despegue de la República Argentina en aquellos aspectos que son la deuda de la democracia, que es la parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque nosotros en los otros derechos, en los derechos civiles, los derechos políticos, de la 83 a la fecha, hemos evolucionado y somos el ejemplo mundial en muchos aspectos. La democracia argentina en derechos políticos y derechos civiles ha sido un permanente mojón de progresividad, de evolución, de ejemplo mundial, y no hay problemas. El problema ha sido lo económico y lo social, con buenas y malas, porque ha habido buenos y malos momentos. Lo que no hemos podido tener es una perdurabilidad de un cierto bienestar. Y esto se debe porque no ha habido políticas públicas basadas en el acuerdo, pero el acuerdo es reconocer al otro como alguien que en algún momento ahora me va a controlar como oposición, que alguien me va a poder reemplazar en algún momento electoral, y sobre los cuales yo tengo que conciliar ciertas cuestiones que quedan bajo el manto de lo indiscutible, que cualquiera de los dos vamos a hacer. Y Andrés, comparto totalmente lo que vos estás sosteniendo, y digo más, creo que de una vez por todas tenemos que evitar estos problemas, que la huelga, que no entender, que el tema de la Corte, porque con eso queda muy expuesto el gobierno a tener coincidencia. No, te quiero decir, Andrés, que lo que estamos viendo es que no hay ni siquiera el ánimo, la intención de buscar las coincidencias. Y al contrario, creo que cada vez que asumimos actitudes jurídicas, derechos, obligaciones, etcétera, se distancia más la posibilidad de tener entendimiento y soluciones para la gente. Porque tenemos que tener en cuenta que somos 46 millones de personas y parece que no nos interesa lo que piensan cada uno de ellos, los que actúan en política, los que no actúan, los jueces, los juristas, cualquier actividad que despliegue. Creo que en el fondo está el propósito de entender de una vez por todas que tenemos que dejar a un lado los intereses personales para coincidir en cuestiones trascendentes. Parece que no hemos aprendido, por eso esta es una oportunidad nueva, ¿verdad? En el día de hoy, donde tenemos que convencernos que con esto no resolvemos, pero tenemos la intención de que las autoridades, los que están en los tres poderes del Estado, interpreten que hay que poner por sobre todas las cosas el poder de la nación, el poder de nuestro país, de nuestra patria en definitiva.
Sí, a mí me parece que en gobiernos que plantean es todo o nada, la historia enseña que han intentado ir por todo, pero siempre se han quedado con la nada. Es verdad. Y especialmente con una perspectiva geopolítica globalizante, y donde el mundo hoy está entrando en vaivenes muy particulares y se está cerrando, y está tratando de defender la industria nacional, está tratando de sustituir importaciones, está tratando de poner aranceles. Nosotros nos abrimos de forma desmesurada. Vamos Con Estados Unidos, que Brasil, que el otro. en vez de acercarnos a Brasil y No, armar un bloque común claro, con Brasil, porque es un bloque común geopolítico, económico, para enfrentar, seguimos aislados del continente y abiertos al mundo, desregulando absolutamente todo cuando el mundo se está cerrando. Que viene el presidente francés y le decimos tal cosa, lo otro. Es decir, la síntesis es que no tenemos claro qué es lo que quieren hacer. Porque para tener claro que donde quiere ir un país tiene que haber acuerdos, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber objetivos comunes perdurables. Si no, si viene uno y cambia todo y el que antes era un desastre, yo vengo a salvar todo y 100 años atrás, y yo vengo a hacer mejor y los 100 años, me parece que nadie es fundacional en la vida de nadie y menos en un país. Todo país tiene una historia, tiene una cultura, tiene una tradición, tiene objetivos y en la medida en que esto no se amalgame con acuerdos nacionales basados en la diversidad, en el pluralismo, es difícil que tengas un Andrés, yo te voy a decir la cosa. Uno se pone a ver, porque alguna vez leemos algo, encontramos que varios presidentes intentaron por todos los medios. Y creo que hay algunos que fueron momentos diferentes. Yo creo que en este momento la institucional va a primar por sobre cualquier cosa. Yo me acuerdo que con Arturo Frondizi dictó una conferencia sobre Carlos Pellegrini y terminó diciendo por sobre todas las cosas están los intereses de la nación, pero más que por sobre esto está el interés de la patria. Y que eso es lo que tiene que asignar el camino de quien gobierna. Lo que pasa es que acá estamos muy atomizados, divididos. 4 minutos tenemos. Estamos atomizados, estamos divididos y fundamentalmente creyendo que el otro es un enemigo. Y entonces yo te voy a decir una cosa, difícil. Yo creo que lo hay que entender esto, pues yo 200 millones. Entonces tenemos que decir por qué nos pasa esto. Y a lo mejor es culpa de los que llamaron a la huelga, pero también es culpa de los que se oponen a la huelga. Esto es lo que yo creo, que tenemos que ser justos en el análisis, cómo pensamos que esto puede resolverse a través del acuerdo y el entendimiento. Sí, pero reitero lo que te dije al comienzo, es muy difícil con un modelo con profundos rasgos de autocracia que genera su propia normatividad y que la quiere imponer a la fuerza, sin importar que este es un país federal, sin importar que es un país descentralizado, sin importar que en el Congreso el diputado representa al pueblo, el Senado representa a las provincias, y que la Constitución exige determinadas mayorías no porque sea caprichosa, porque ciertas cuestiones deben tener un consenso, un alto consenso, con mayorías agravadas, para darle sostenibilidad y perdurabilidad a quien se designa o a las decisiones que se toman. Sí. Entonces no es casual que diga, bueno, el Congreso es el que tiene que aprobar si te endeudas o no. ¿Por qué? Porque no solamente te estás endeudando ahora, te estás endeudando para generaciones futuras también. Totalmente. Entonces tienen que ser representantes del pueblo, no el Poder Ejecutivo que lo haga porque quiere y sin ningún tipo de límite. ¿Sabes lo que yo creo? No por ser crítico, lo que también los legisladores tienen que cumplir lo que realmente corresponde. Pero que la calidad de este Congreso es la más baja desde el 83 a la fecha. Mi propósito no es llevar una carga sobre los legisladores, al contrario, pero los legisladores tienen que tomar la convicción de que tienen que concurrir, tienen que ir a la comisión, tienen que trabajar
en lo que lleve a que cuando se discutan las cosas estén totalmente claras. No, y fundamentalmente no renunciar a las potestades que le otorga la Constitución para ejercer su cargo. No votar afirmativamente un decreto de necesidad de urgencia a libro cerrado que impone un endeudamiento de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional sin saber siquiera las condiciones. Y habilitando que venga cualquier otro presidente y se endeude por 200.000. Claro. A través de un decreto de necesidad de urgencia. En síntesis, tiene que haber seriedad en los tres poderes del Estado. Creo que esto es lo importante. Seriedad y espíritu constructivo. Cosa que en ninguno de los tres lo estamos viendo en este momento. Te agradezco mucho, querido Andrés, tu presencia hoy. Gracias por en este programa de Corrientes de Pensamiento. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. Agradezco y a luchar por lo que pregonamos. No nos quedemos en la letra. Con el horizonte de la coherencia, que es lo único que nos sostiene. Totalmente. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La comunidad joven se renueva. Si tenés entre 13 y 28 años, este programa es para vos. Desde el banco te acompañamos en tus primeros pasos en el mundo de las finanzas con una tarjeta de ahorro y tarjeta de débito joven. Además, si sos más 18, vas a poder acceder a tu primera tarjeta de crédito Visa, sin costo de emisión. Préstamos con tasa bonificada, para mudarte o hacer un viaje de estudios y mucho más. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Ser joven tiene grandes beneficios. Desde los 13 años podés acceder a una tarjeta de débito joven y contar con descuentos en comercios de todo el país. Y si sos más 18, accede a tu primera tarjeta de crédito joven. Accede a descuentos todos los días en espectáculos y recitales, telefonía, internet, clubes y gimnasios, restaurantes y bares, hoteles, librería, indumentaria y los días miércoles y viernes en supermercados, drugstores, maxiquiosco y autoservicios de todo el país. Solicita tu tarjeta en www.bancodecorrientes.com.ar. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La comunidad joven se renueva. Si tenés entre 13 y 28 años, este programa es para vos. Desde el banco te acompañamos en tus primeros pasos en el mundo de las finanzas con una tarjeta de ahorro y tarjeta de débito joven. Además, si sos más 18, vas a poder acceder a tu primera tarjeta de crédito Visa, sin costo de emisión. Préstamos con tasa bonificada, para mudarte o hacer un viaje de estudios y mucho más. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Quiero agradecer en estas conclusiones
a mi querido amigo doctor Gil Domínguez. Y por sobre todas las cosas, decirle a los 46 millones de compatriotas que tenemos el propósito de resolver los problemas que tiene el país. Unos dicen una cosa, otros dicen otras. Yo creo que acá tiene que haber un diálogo permanente, una convicción de que el acuerdo, también lo dijimos varias veces en el programa, tiene que entender el gobierno y tienen que entender también los que solicitan a veces cuestiones que no son convenientes, que por sobre todas las cosas el interés, como dije hoy, de don Arturo Frondizi, el interés de la patria, cuando hay problemas, en el interés de la nación. Asumamos el rol que nos corresponde a cada uno. Asumamos que no podemos entendernos totalmente, pero creo que nuestro rol, nuestro papel, nuestra actitud ante todo esto es generosidad, amor al país, a la gente, a los 46 millones de argentinos que no tienen la culpa, en muchos casos, de que uno u otro sector llegue a esto que no me parece conveniente. Que Dios así lo quiera y que el país encuentre el rumbo que todos aspiramos. 46 millones de compatriotas tienen la obligación, mejor dicho, tienen el propósito de que todo esto termine en un entendimiento nacional, acuerdo nacional o como sea. El nombre ya es de menos. Así que hasta el próximo programa, si Dios quiere, y muchas gracias por lo que aportó hoy el doctor Gil Domínguez.